Bueno, como les comentaba, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, las milicias de los laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de la legislación política pública. No es tanto que estuviera mal que separaran la iglesia del gobierno, lo que estaba mal es que pues en gran mayoría pues era pues un país católico. Entonces la mayoría de las personas católicas tenían como religión pues la iglesia católica. Entonces era un un freno que les estaba poniendo el gobierno de Plutarco Elías Calles a todo el pueblo mexicano. Entonces, por eso que el conflicto armado no únicamente fue por parte de la Iglesia Católica, sino también por el medio del pueblo mexicano. Entonces, la Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho de poseer bienes raíces al impedir el culto público fuera de los templos. Hasta ahí estamos bien. Lo que pasó es que de ahí se agarró el gobierno para empezar a agregar otro tipo de leyes. Tal es el caso que hubo un dictamen que se llamaba la Ley Calles. Entonces, la Ley Calles, bueno, una de las principales podrían ser la limitación de número de sacerdotes dentro de los templos, y principalmente pues era referente a la guerra cristera. Entonces, fue un oficio que se levantó durante este periodo, en el cual se dio a conocer el 14 de junio de 1926. El fin de este documento era controlar y limitar el culto católico en México. Esta ley fue elaborada durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, y la promulgación de la ley fue uno de los motivos principales para el inicio de esta guerra. Uno de los contenidos de esta ley era la limitación del número de sacerdotes, era uno por cada 6,000 habitantes. Necesitaba de una licencia expedida por el Congreso de la Unión a los Estados Unidos para poder ejercer el ministerio sacerdotal. Necesitaban de estar registrados hasta el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiara el culto religioso. Las reformas al Código Penal eran establecer condenas por el incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. Una de las condenas pues eran multas, la mayoría de las castigos más severos era incluso el fusilamiento y la tortura, pero esto no va a venir escrito casi en ninguno de los informes, porque el gobierno mexicano en su tiempo intentó ocultarlo. Lo ocultaron tanto que se perdieron vestigios de esta información. Entonces, incluso si lo llegan a buscar por medio de internet, va a venir muy poca información. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes de esta guerra? Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859, la intervención francesa en 1867, los gobernadores de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre Iglesia y Estado, como estuvimos comentando. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1910, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco, porque pues Díaz no estaba a favor de la Iglesia, pero tampoco estaba en contra. Entonces pudieron subsistir de una manera pues, en paz. Durante este tiempo, la Iglesia aprovechó de realizar en México una segunda evangelización. Desarrollaron numerosos movimientos de acción cívica y social que fue hecha por órdenes del Papa León VIII. En este sentido, pues ellos tienen todo el derecho de proclamar y hacer eventos públicos referente a su doctrina, y pues ya está en la ideología y en el pensamiento de cada quien asistir o no asistir. Entonces, esto pretendía renovar a la Iglesia, y la Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la Revolución de México, siendo los primeros 3 años de estos favorables para la Iglesia. Entonces aquí ya, como todo estaba muy tenso, como había muchas personas que estaban muy dolidas por todo lo de la revolución y la independencia, pues que llegaran voces de aliento o una religión que
promulgaba amor y todo eso, a excepción de pues toda la lana que se llevaba por formar parte del gobierno, pues para el público, para el pueblo mexicano fue algo muy bueno, pero para el gobierno no tanto. Entonces, en esta ley, en 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga la nueva Constitución, y la cual se establece una política intolerante a la religión, prohibió a la Iglesia de toda personalidad jurídica, y entre estos puntos están la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría, se negó el clero al derecho de votar, o sea, los sacerdotes no podían votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, eso está perfecto, y las corporaciones religiosas y los ministerios de cultos estarían impedidos por establecer o dirigir escuelas primarias. Ahí también está perfecto. Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, porque pues ahí además estaba todo correcto. Se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes de que afectaban directamente. El gobierno general de Álvaro Obregón, esto fue antes de Plutarco Elías Calles, durante este gobierno, las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la posibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiara para ambas partes. Entonces los choques entre los miembros del CROM, que fue la Acción Católica de la Juventud Mexicana, se convirtieron en protagonistas de las noticias. En enero de 1923, el delegado apostólico del Vaticano, el monseñor Ernesto Philip, acudió al Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato, donde sería puesto el monumento, un monumento muy conocido, que es muy grande aquí en México, es el monumento a Cristo Rey. Entonces, el gobierno del general Álvaro Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad. Entonces, entre 1925 y 1926 salen del país 183 sacerdotes extranjeros y son cerrados 74 conventos. Entonces, esto también fue un golpe pues directo para la iglesia, porque todos sus bienes económicos iban a estar en disminución. O sea, no tanto era la idea o los ideales de no callar al pueblo, ¿me explico? O sea, al pueblo se le afectó por pausarlos o detenerlos en su libertad de expresión, pero a la iglesia se le afectó de manera económica, porque pues menos iglesias, menos adeptos, menos dinero. Entonces, al ver los ideales de Obregón, es cuando sale a relucir Calles. Entonces, Calles y varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925, en contra de Calles, perdón, la cual fue dirigida por Miguel Palomar y Vizcarra. Ellos pretendían conseguir la libertad religiosa por medios constitucionales, o sea, sin nada de guerra. Este grupo rápidamente se extendió en el país. Sin embargo, se declaró ilegal, por lo que tuvieron que trabajar clandestinamente, y también se formó un comité episcopal a fin de tratar de llegar a un acuerdo del gobierno. Entonces aquí ya entraba la tensión de que no únicamente se les castigaría por practicar su culto, sino que se les castigaría por conspirar contra el gobierno mexicano, y se les castigaba como traidores, y pues traición a la patria era igual a fusilamiento. Entonces, en 1925, perdón, y 1926 se intensificó este conflicto, ya que en octubre en Tabasco se prohibió el culto católico y en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Colima se practicaban castigos a quienes practicaran la religión. O sea, ya estaba totalmente prohibida la religión en estos lugares. El gobierno del general Plutarco Elías Calles, que empezó el 4 de febrero del 26, el periodista Ignacio Monroy del periódico Universal publicó estas declaraciones, pues el arzobispo de México, José Mora, y el río en rechazo al anticlericalismo en la Constitución. Entonces, la ley Calles se dio a relucir en 1927. ¿Sale? Ley Calles en 1927, si gustan apuntar. El presidente Plutarco Elías Calles, que fue el general revolucionario que promovió el reglamento del artículo 130, digamos que
tenía un pensamiento bueno, un pensamiento positivo y quería únicamente el avance de México. Pero pues la manera en la que lo aplicó, pues fue algo malo. Eso fue lo que desencadenó toda esta toma de armas, toda esta prohibición, toda esta tortura, todas estas batallas. Entonces, en verdad sí era algo muy, muy delicado, porque ya se estaba castigando porque era traición a la patria y porque estaban haciendo algo anticonstitucional, porque ya era una ley establecida. Entonces, por eso es que se le salió de la mano. Dicen que murieron alrededor de 20,000 personas en todo México, 12,000 afectados por daños o sea, daños físicos, o sea, 12,000 heridos y 20,000 muertos. Entonces, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones, se distanciaron rápidamente del movimiento armado. Desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles, porque aquí ya no estaban batallando ni siquiera los sacerdotes, aquí aprovecharon los revolucionarios pues para seguir ganando lana, para seguir haciendo actos vandálicos. Entonces no únicamente era una cuestión de libertad, sino también estaban pues todos estos oportunistas que intentaban sacarle ventaja a esta situación. Por parte del gobierno y del ejército mexicano estaba pues el comandante, el general Plutarco Elías Calles, que era el presidente, Emilio Portes Gil, Joaquín Amaro Domínguez, Saturnino Cedillo, Jaime Carrillo y Rivas Guillén, entre otros. Por el lado del ejército cristero, los primeros jefes fueron los que tomaban la iniciativa del movimiento en su región, o los que eran elegidos por el grupo rebelde al que pertenecían, y pues predominaba la democracia. Aquí estaba Alberto Gutiérrez, Andrés Salazar, Jesús Degollado Guizar, Victoriano Ramírez, Justo Ávila y Miguel Hernández como los principales. Hay muchísimos más comandantes que se anotaron aquí, pero digamos que estos son los principales para que no tengan que tener la retención de todos. Entonces, la carencia de municiones en el ejército cristero limitaba las operaciones de esta guerra, por lo que las fuerzas cristeras nunca se constituyeron como un ejército formal y tampoco fue poderoso, porque los primeros golpes fueron al azar y sobre el objetivo inmediato. Tenía una desorganización muy grande, lo cual hizo muy difícil la victoria. Entonces, el reclutamiento pues era a civiles, a mujeres, a niños. La participación de las mujeres, por su parte, las mujeres también jugaron un papel muy importante dentro de este ejército. Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto, se destacaron más de 25,000 de las llamadas brigadas femeninas, dedicadas a apoyar en la rebelión, y las más renombradas de ellos fueron Lupita Chaire. Si gustan investigar sobre ella, tiene una historia muy particular. Entonces, ¿cuáles fueron las negociaciones para la victoria? Al llegar al presidente de la República, Emilio Portes Gil, después del mandato de Plutarco Elías Calles, comenzó una larga negociación en el participio como mediador. El recién llegado embajador estadounidense, Monroe, a la Santa Sede designó todavía el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como cabecilla dentro del intermediario oficial. Entonces se logró un acuerdo de amnistía general para que todos los levantamientos de armas que se quisieran rendirse, y se acordó devolver las casas curales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en el sucesivo. Sin embargo, para que entonces existía una profunda división en el seno de la Iglesia en México. Más importantes acaso que las divisiones fueron la consecuencia que el conflicto y el desempeño de los laicos católicos de la Liga tuvieran que marcar. Y así la Liga y la mayoría de los afectados del ejército cristeros no aceptaron el acuerdo de estimaciones de personajes, pero la Liga señala que 50,000 personas involucradas directa o indirectamente en las acciones militares, solo 14,000 depusieron las armas. Entonces todavía quedaba mucho más de la mitad que aún estaban en guerra o aún estaban en batalla cuando estaba Portes Gil, porque aún estaba en regla o en ley pues la ley Calles. Entonces, bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que respondía a las peticiones
repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometía a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento, el país entró en que los investigadores de la relación Iglesia-Estado en México han calificado como un periodo de relaciones nicodémicas. En referencia a Nicodemo, otros calificaron a este periodo que se extendería hasta 1929, que fue como quien dice el fin de esta guerra, de esta batalla, que era un modo de vivir en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley Calles y renunciaba a exigir sus derechos ante la iglesia, es decir, ya podían tener su libertad de culto, ya podían participar, ya podían hacer sus eventos con sus permisos adecuados. Entonces, estas relaciones nicodémicas debieron enfrentar, sin embargo, hay que conocer que hablar de una relación nicodémica se le refiere a un modus vivendi, que es un modo de vivir en el que estamos bien el uno con los otros y estamos en plena paz. Así se le denomina a relaciones nicodémicas. Entonces, en este grito, el 21 de julio de 1934, Calles hacía un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de manera más específica a la educación de los niños. Entonces, a pesar de que la libertad de expresión ganó o tuvo esta aceptación por estas personas, de igual forma la Iglesia Católica consiguió esta victoria, pero afectó a las escuelas mexicanas, porque tuvo la victoria y aunque estaba en la ley que estaba separada la iglesia de la religión, aún los maestros y las familias y los mismos alumnos y pues todas las personas en general estaban introduciendo la religión en esta educación. También les encargué sobre la tarea de qué era el maximato. ¿Investigaron qué era el maximato? Sí, profe. Dinos, ¿qué es el maximato? Dice, es un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Ok. Sí, fue un periodo que se marcó cuando al morir Álvaro Obregón, el general Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Así, en marzo de 1929, Calles fundó el Partido Nacional de la Revolución, el PNR, que aquí hay que conocer que el Partido Revolucionario Institucional ya estaba establecido. Entonces, el que saliera el PNR era el antecesor del Partido Revolucionario Institucional, como un medio para organizar y controlar las diversas fuerzas políticas en México. Entonces, aquí empezaron a surgir los partidos políticos. Entonces, un periodo bastante importante dentro del México contemporáneo, que fue entre 1929 y 1934, o bien de 1928, que es cuando inicia pues internamente, por así decirlo. Entonces, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, que fue de 1930 a 1932, en realidad únicamente fueron 2 años de mandato. Bajo la presidencia de Ortiz Rubio, se estableció el Código del Trabajo y se adoptó la doctrina entrada para definir la política internacional de México a favor de la libre autodeterminación de los pueblos, y el Estado impulsaba estas medidas que expresaban su capacidad soberana. El presidente Pascual Ortiz Rubio, a pesar de tener un mandato muy corto, tuvo muchos avances dentro del Código de Trabajo en México. A su vez, también la doctrina que él establecía era una doctrina bastante fuerte, bastante fiable. Entonces, Pascual Ortiz Rubio se vio orillado a renunciar a su cargo porque el general Calles no lo dejó nunca actuar por su cuenta propia. Hay que conocer aquí que en este momento Calles no estaba al mandato del gobierno, pero era un conocido comandante e influía mucho en las decisiones de Pascual Ortiz Rubio y de toda la Cámara de Diputados. Entonces,
En el Congreso, Calles en realidad nombró entonces su presidente provisional al general Abelardo Rodríguez en septiembre de 1932 a diciembre de 1934. Entonces, este gobierno provisional de Abelardo Rodríguez emprendió la fundación de la Nacional Financiera, la expedición de la ley del salario mínimo y la fundación del Departamento Agrario. A pesar de que Abelardo Rodríguez era como amigo de Calles, hizo algunas cosas buenas, mediante el cual se fortaleció plenamente el poder ejecutivo y se amplió su mandato a 6 años. Aquí en estos tiempos el mandato duraba 4 años y aquí ya lo habían ampliado hasta 6 años. Entonces, así el beneficio de esta nueva estrategia política fue el general Lázaro Cárdenas, quien quedó postulado como candidato presidencial para el periodo de 1939 a 1940. Entonces, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, fue considerado como el plan sexenal. Cárdenas integró al interior el del PNR, la base sindical organizada de la Constitución. Entonces, aquí fue cuando los trabajadores de México fundaron la CTM, que es la Comisión de Trabajadores Mexicanos. Entonces era el presidencialismo corporativismo, en el cual el partido del Estado empezaron a crear sectores integrantes. Tal es el caso como el campesino, que es CNC, y el obrero, que es CTM, que es el respaldo popular y militar que tenía dicho gobierno. Entonces, aunque estas medidas resultaron muy populares e impactaron la capacidad productiva agrícola del país, Cárdenas se propuso a convertir a México a un país socialista, la reforma del artículo 3 constitucional, y sustituyó el término de la educación laica por educación socialista en 1937. Entonces, Lázaro Cárdenas y su régimen socialista dividía la economía del Estado, la nacionalización del petróleo y la electricidad, y el artículo 27 constitucional. Entonces, en la nacionalización del petróleo y la electricidad era referirse a que tanto la electricidad como el petróleo iban a ser de México nada más. Entonces, él apostaba por la inversión de maquinaria especializada para el apoyo del petróleo. Entonces, así es como que se crea la expropiación petrolera. Debido a la sobreproducción mundial del petróleo, la recesión en Estados Unidos y la caída de los precios de hidrocarburo, las compañías estadounidenses estaban al borde de la quiebra. Entonces aquí es cuando el petróleo bajo el control del Estado surgieron nuevos retos como el desarrollo de una infraestructura nacional. Aquí dijo Cárdenas, están fallando las empresas estadounidenses, están a punto de la quiebra. Entonces es el momento en el que nosotros podemos entrar y podemos darnos paso a ser nosotros nuestros propios jefes de nuestro propio petróleo. Entonces, en el contexto económico internacional de esa época, los beneficios con la expropiación de las compañías petroleras en México fueron las compañías y la civilización por cada dólar invertido. Entonces México se convirtió en un cliente del gobierno estadounidense y el sector petrolero mexicano pasó a depender técnicamente y financieramente de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que se ganó bastante dinero referente a eso, sigue siendo pérdidas para México por una mala administración. Entonces, para contrarrestar el gobierno socialista de Cárdenas, en 1939 nació el Partido Acción Nacional, que por sus siglas pues son el PAN, y la Unión Nacional Sinarquista. La configuración política partidista en México se remonta a finales de los años 30 y representaba una marca oposición entre la izquierda y la derecha. Entonces aquí ya se marcó la izquierda como el PNR, el Partido de la Revolución Mexicana, y una derecha como el Partido de Acción Nacional, mejor conocido como el PAN. Ahorita pues ya no, como sabemos, en México ya no hay izquierda ni derecha en sí, o sea, pues sí están marcadas, pero en realidad no cumplen con las normas establecidas de lo que en verdad es una izquierda y una derecha.
¿Me explico? Entonces, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, cuando finalizó el gobierno de Cárdenas, se inició un auge económico industrial de enorme crecimiento interno. Aquí es donde se despegó la industrialización en México, y hay que tomar en cuenta que seguía estando en este periodo, la revolución industrial estaba en un auge muy grande. Entonces la revolución industrial y la Guerra Fría estaba alrededor de todo este periodo, porque fue de 1940 a 1946. Entonces, México desarrolló su economía gracias al papel del Estado, que estableció aranceles a los importantes subsidios a favor de la intervención nacional. En México se establecieron agrupaciones de empresarios como la Concanaco, la Coparmex y la Conacytum, que la Coparmex y la Concanaco siguen en pie hasta el día de hoy, hasta la fecha. Entonces, los organismos empresariales en México cobraron una fuerza muy grande. La Constitución Política Mexicana establece la libertad mercantil y la libre asociación entre los individuos. Así, la actividad empresarial representaba un importante factor en nuestra economía. Entonces, las organizaciones empresariales en México más importantes era la Conacintra, si gustan apuntarlos, organizaciones empresariales en México más importantes. Conacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, la CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, y la CONCAMIR, que es la Confederación de Cámaras de Industria de los Estados Unidos Mexicanos. Estas dependencias van a estar integradas en su ejercicio examen para que lo tomen en cuenta. ¿La puede repetir, por favor, profe? ¿Verdad? Bueno, Conacintra, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, el CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial, y la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras de Industrias de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. ¿Sale? Entonces, de igual forma, si tienen su guía, esta información viene en su guía. ¿Sale? Entonces, aquí es donde, mientras estaba este gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue de 1940 y 1946, como lo vimos en clases anteriores, pasaba algo muy importante en el otro continente, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí vamos a verlo, el papel de México en la Segunda Guerra Mundial, pero desde el ámbito o desde el aspecto del presidente Manuel Ávila Camacho. Entonces, el presidente Ávila Camacho declaró la guerra contra las potencias del eje por la agresión de submarinos alemanes contra 2 embarcaciones mexicanas en aguas territoriales del Golfo de México. Una medida inmediata que decreta por el presidente Manuel Ávila Camacho, y fue la implantación del servicio militar obligatorio, además de disponer de tropas que apoyaran las acciones militares, como los Estados Unidos en el Pacífico, con el Escuadrón 201, y la guerra que impulsó la economía de México. La industria nacional creció 38% ante la escasez de algunos productos importantes y demanda internacional de otros. Entonces, a nosotros, pues, tristemente nos aportó un crecimiento al 38%, que es muchísimo, en cuestión económica. Entonces, la guerra nos ayudó a subir con nuestra economía. En 1946, la PRM fue transformado en el Partido Revolucionario Institucional, que conocemos como PRI. Se eliminó al sector militar como parte de bases partidistas y se consolidó la unidad nacional. Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar de este siglo. Excluyó a los militares de la asociación presidencial, y el PRI supo mantenerse como partido hegemónico al acaparar los 3 poderes de la federación: el control político electoral, las 32 entidades federativas y el priismo ejercido desde 1946. Entonces, desde 1946 fue un verdadero monopolio del poder con base en la unidad nacional. Entonces, ya reconociendo al Partido Revolucionario Institucional
como uno de los partidos más importantes de la historia hasta la fecha. Entonces, luego del mandato de Manuel Ávila Camacho, llegó Miguel Alemán Valdés, que fue de 1946 a 1952. Entonces aquí ya él abarcó un poco de fin en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La figura del presidente Miguel Alemán gozó de gran prestigio bajo las modalidades del priismo y del modelo económico tan exitoso iniciado por sus predecesores. Digamos que le dejó el gobierno muy bonito, muy bien. Entonces, Miguel Alemán Valdés únicamente siguió al pie de la letra los designios o lo que dejó establecido Manuel Ávila Camacho. Entonces, el aumento de la infraestructura industrial, la vigorosa participación del Estado en la constitución de las presas hidroeléctricas, carreteras y sistemas de irrigación agrícola fueron de qué hablar en todo el mundo, porque el avance de México estaba siendo bastante notable. Tal es el caso que muchos países estuvieron intentando formar parte de los acuerdos comerciales de México. Entonces ya se estaba viendo a México como una potencia bastante considerable, bastante a considerar dentro de los otros países. Entonces, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que fue de 1952 a 1958, se estableció el real salario, es decir, que al compensar el poder adquisitivo, modificó la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y los obligó a declarar bienes y prometió investigar fortunas en políticos sociales. Es decir, aquí ya no pueden estar enriqueciéndose ilícitamente, tendrán que comprobar cómo y cuándo y por qué tienen esos bienes. ¿Me explico? Aquí ya pues pasamos al gobierno de Adolfo López Mateo, que fue de 1958 a 1964. En julio de 1963, López Mateo logró que el presidente estadounidense John F. Kennedy le devolviera a México los territorios de El Chamizal, los cuales habían sido tomados por Estados Unidos al cambiar el cauce del río Bravo. En el ámbito de la contienda política, López Mateo autorizó una reforma electoral y permitió el acceso al Congreso para los partidos de oposición. Es decir, aquí ya no únicamente estaba solo un partido, sino ya podían ingresar distintos partidos como el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, entre otros que fueron acuñando poder con el paso del tiempo para pues, iniciar una competencia electoral sana y democrática. Aquí es donde entra al poder Gustavo Díaz Ordaz al finalizar el poder López Mateo. Díaz Ordaz continuó con la política de bajar la inflación y el alto crecimiento denominada desarrollo estabilizador. Su gobierno fue exitoso. En materia económica, pues el crecimiento sostenido se mantuvo entre 6 y 8% anual. Su gobierno creó nuevas empresas y organismos estatales, tales como aeropuertos, servicios auxiliares, entre otros. Otorgó 24 millones de hectáreas para campesinos mexicanos. Fue un gobierno muy placentero dentro del periodo mexicano. Entonces, el gobierno de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1979, él, se aplicó a lograr financiar la infraestructura económica y los servicios de asistencia social. Otro mecanismo que implementó fue la política económica de Echeverría, conocido como crecimiento compartido. ¿Y qué es esto? Era el incremento de la recaudación fiscal para el sector empresarial y para la clase media. Durante este periodo, la deuda externa pasó de $6 millones a 19,000 en 1976. A partir de 1972, la política gubernamental fue la de gastar para crecer. Se multiplicaron los organismos públicos y la burocracia. El gasto público fue el factor clave. Entonces, a pesar de que gastó mucho, era una inversión a largo plazo que sí dio muchos resultados. El gobierno de José Luis López Portillo, que fue de 1976 a 1982, en 1981, este presidente
A través del endeudamiento se mantiene el crecimiento y un dólar barato, a pesar de haber recibido diversas suficientes para pagar la deuda heredada de 20 millones de dólares. Al final su gobierno, José López Portillo, la triplicó. Entonces, este fue un gobierno muy pésimo para México. Ante la incapacidad gubernamental para sostener el tipo de cambio, la salida de capitales se precipitó y, o sea, en vez de 20 millones, lo multiplicó por 3. Entonces, el presupuesto de Miguel de la Madrid Hurtado, que fue el siguiente presidente, se prolongó y pues das de cuenta que dejó a México endeudado. Al iniciar el régimen de Miguel de la Madrid, que fue del 82 al 88, el presidencialismo en México se hallaba totalmente debilitado. Se conoce a Miguel de la Madrid como el presidente de la renovación moral y de la renovación industrial. O sea, digamos que José López Portillo fue uno de los presidentes más corruptos que tuvo México, que fue de 1976, perdón, a 1982. Entonces, el gobierno de Miguel de la Madrid inició un régimen de renovación moral y de renovación industrial. Aunque en la práctica sus lemas fueron poco eficaces, sin un liderazgo nacional y con una profunda crisis en todos los aspectos de la vida nacional, las presiones del Fondo Monetario Internacional y la deuda externa dieron origen a un nuevo modelo de desarrollo, que fue lento e inconflictivo. La apertura comercial a favor de los capitales foráneos en el contexto de México, en una economía mundial neoliberal que obligaba a la incorporación de México a responder de una manera correcta, por lo cual fue muy difícil para él poder establecer resultados positivos. Entonces, digamos que les dejó, desde el presidente anterior a les dejó todo súper mal, súper endeudado, entonces muy difícil reponerse de esto. Entonces, tal es el caso que a mediados de 1985 el gobierno federal se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a iniciar un proceso de privatizaciones con condición para obtener nuevas líneas de crédito en ámbito internacional, es decir, endeudarse más. El presidente Miguel de la Madrid rompió con la proliferación de empresas y la participación estatal y decretó, en aras de una apertura económica, la reprivatización bancaria y la participación de la iniciativa privada en rubros tradicionalmente reservados. Establecieron la intervención petrolera y la infraestructura de carreteras. Entonces, para 1988, ya la recta final del gobierno de esta persona, el candidato del PRI, exsecretario de la Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, fue designado a vencedor en reñidas elecciones. Aquí es cuando empieza el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1944. Aquí estamos hablando de México súper contemporáneo, muy contemporáneo, ya rayándole a los 2000. Entonces, el conflicto electoral de 1988 devino en el fraude más escandaloso en la historia de México, pues el candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue derrotado por la oposición, pero declaró presidente electo por el Congreso. Aquí fue una injusticia total. Fue el sexenio en el que la pobreza alcanzó a 40 millones de mexicanos, lo que puso en evidencia la ineficiencia del llamado Pacto de la Reconversación Económica. Entonces, entre los sectores de la producción, así como el fracaso del Programa Nacional de Solidaridad, la venta de la banca a inversionistas extranjeros y la privatización de Teléfonos de México fueron rasgos muy criticados del sexenio salinista. Entonces, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá desató desconfianza en la clase media, en los organismos obreros y en campesinos, aún en las élites políticas y empresariales. No obstante, el Tratado de Libre Comercio abrió perspectivas de un crecimiento económico acelerado, que únicamente condicionó a las reformas constitucionales para establecer las relaciones entre Estado y la Iglesia. Entonces, aquí fue cuando, al finalizar el gobierno del 1 de enero de 1994, inició el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue de 1994 al año 2000. Entonces, previamente,
a la designación de Ernesto Zedillo como candidato oficial del PRI a la presidencia ocurrió el 23 de marzo de 1994. Entonces, el asesinato del candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y posteriormente el de Mario Ruiz de Massieu, son sucesos que provocaron un clima electoral de muchísima tensión y de gran abstencionismo. Entonces, los errores de diciembre de 1994, apenas iniciando el gobierno sedillista, y la devaluación del consecuente marcaron este débil sexenio entre los factores que agudizaron la crisis económica a finales de 1994. El Tratado de Libre Comercio se representó en un país tan endeble en lo financiero y en lo estructural como México. Entonces, la prolongación del conflicto zapatista y la aparición de nuevos brotes de guerrilleros en Guerrero determinaron el rechazo popular contra la figura del presidente y del priismo en general. Un efecto semejante que tuvo un rescate bancario a través de la FOBAPROA y emprendiendo Zedillo en las elecciones federales del año 2000. El partido oficial perdió ante el candidato panista Vicente Fox Quesada en un acto aparentemente beneficiado por la vida democrática del país. Aquí ya teníamos un descontento social dentro del gobierno mexicano, porque pues el PRI iba a la devaluación para abajo. Entonces, el presidente Fox Quesada del año 2000 al 2006, que fue el régimen del Vicente Fox, que ganó con legitimidad por la transparencia lograda durante las elecciones federales del año 2000. Pero al asumir el mandato presidencial, Fox promovió la aplicación del impuesto del valor agregado, que fue el IVA, sobre artículos de primera necesidad como alimentos y medicinas, lo que dio origen a un desprestigio de su imagen como conductor de la nación y la derrota de su iniciativa. Lo mismo sucedió con una política fiscal y similar. Esto, él dice que fue una estrategia para mejorar la economía del país, y tiene razón, pero pues el aumento del IVA bajo los estatutos de personas que venían de bajos recursos, pues obviamente fue algo muy, muy negativo para el pueblo mexicano. Y más porque tenemos en cuenta que en México ya estábamos en un periodo de pobreza, ya había mucha pobreza en todo el país. Entonces, aquí es donde en el 2006 entra el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que fue el presidente que en el 2005 fue electo candidato para el PAN, el presidente de la República, el que tomó su poder el 2 de junio del año 2006, obtuvo la mayoría de votos en una elección más competidas de la historia del país, pero que también fueron sumamente impugnadas por la oposición el 1 de diciembre del 2006, y tomó como protesta como México. Entre las metas establecidas por el gobierno de Felipe Calderón, su plan nacional se desarrolló exponente a la necesidad de fortalecer la seguridad nacional, combatir el narcotráfico, otro aspecto de capital importante de la iniciativa de reformas energéticas de Felipe Calderón. Aquí es donde se disparó el número de muertes muy dramáticamente en todo México, porque pues la batalla que Felipe Calderón inició en el narcotráfico fue muy mencionada, porque pues era una guerra al fin y al cabo. Entonces, muchísima gente murió, porque muchísima gente estaba dentro del narcotráfico, y también muchísima gente inocente murió, porque pues el narcotráfico también abarcaba a varios sectores de la sociedad. Entonces aquí es como cuando entramos ya a un México contemporáneo al 100%. Entonces los antecedentes políticos, económicos y sociales van desde el gobierno federal de 1988 hasta el surgimiento de la Revolución Dramática. Entonces, la introducción de la crisis económica de México, que fue el contemporáneo, se remonta a inicios de la década de los 70, con el desplome del modelo de desarrollo estabilizador en aquel gobierno de Luis Echeverría, que ya lo mencionamos con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes dentro del gobierno contemporáneo, del México contemporáneo? Fue la fundación del IFE, el surgimiento del Partido Revolucionario Demócrata, el PRD, la FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de la Protección del Ahorro, el Tratado de Libre Comercio,
el levantamiento de SLN, que es los guerrilleros de zapatistas, que fue un periodo bastante nombrado dentro del gobierno. El magnicidio de Lomas Taurinas, el homicidio de José Francisco Ruiz de Massieu, los errores de diciembre, que ya los mencionamos sobre Ernesto Zedillo, la unidad de inversión, los acuerdos de San Andrés y la matanza del Actal de Chiapas, que vamos a verlo con un poco más de detenimiento a lo largo de esta clase. ¿Saben? Entonces, la fundación del IFE fueron los orígenes de su creación y fueron las reformas de la Constitucional llevadas a cabo en 1989. Entonces, conocer que la fundación del IFE, el Instituto Federal Electoral, fue en 1989, ¿sí? Y la expedición del Código Federal de la Institución de los Procedimientos Electorales, que fue la COFIPE, en 1990. Ambos acontecimientos dieron lugar aquel 11 de octubre de 1990, que la Secretaría del Instituto Federal Electoral, fecha en que se sesionó por primera vez un Consejo General. Entonces, esta información también la tenemos en la guía y también va a ser producto examen, ¿sale? Para que lo tengan bien en claro. La FOBAPROA, FOBA con B de burro, PROA, FOBAPROA, que es el Fondo Bancario, apúntelo si quieren, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, fue el decretado por el gobierno de Carlos Salinas en 1990, con un instrumento financiero y macroeconómico para prevenir las contingencias capaces y suscitar la insolvencia bancaria. ¿Sale? También el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio fue instituido en diciembre de 1992. También apúntenlo. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TLCAN, en diciembre de 1992. ¿Sale? También hay que tener en cuenta que el levantamiento de SEZLN en México, que son los guerrilleros, va de nuevo. ZLN, el 1 de enero de 1994. ¿Sale? Entonces, los errores de diciembre fueron en diciembre del 94, que es cuando el Ernesto Zedillo dejó endeudado a México. ¿Sale? Errores de diciembre de 1994. También materia de examen. Todo esto recuerden que viene en su guía. Ahorita estamos dando un repaso general de estos sucesos importantes para que ustedes puedan estudiarlos y tener una base y viene en su guía. Si pueden adquirirla por medio de PDF o si la tienen en físico, está excelente, pero sí es muy, muy recomendable. ¿Sale? La unidad de inversión, que es UDI. La unidad de inversión, se acuñó el 1 de abril de 1995 por medio del Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto dictaba que las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional operaran de una manera financiera y que se le ven los correspondientes intermediarios. Los contenidos, títulos de crédito, cheques, general entradas, contratos mercantiles y la llamada unidad de inversión, cuyo valor en pesos para cada publicación periódicamente al Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Entonces, la unidad de inversión, que es la UDI, se fundó el 1 de abril de 1995. ¿Sale? El acuerdo de San Andrés. ¿Qué es lo que nos hablaba sobre el acuerdo de San Andrés? ¿Alguien conoce sobre este acuerdo? Es actual. El acuerdo de San Andrés se suscitó en 1996, entonces tiene muy poco que se hizo este acuerdo. Entonces, existía una delegación
que estaba en contra de la política, defendía al pueblo campesino, eran los miembros de la delegación zapatista en San Andrés Larrazáy. Entonces, estos miembros promulgaban siempre el apoyo a los indígenas, a los campesinos, al pueblo como tal. Entonces, ¿qué fue lo que se aprobó en esta ley? Los derechos y cultura indígena, la democracia y justicia, el bienestar y desarrollo, la conciliación en Chiapas y los derechos de la mujer en Chiapas. Entonces, fíjense qué importante. Como resultado de los acuerdos, se elaboró el llamado Ley Cocopa, para la cual se integró una comisión de legisladores al Congreso Federal y del Congreso de Chiapas. La Ley Cocopa adquirió así su alcance nacional, pero al ser desconocido por el gobierno federal, lo pactado en los acuerdos de San Andrés de SLN se retiró del diálogo. A pesar de que se aprobó esta ley o estos acuerdos, no entró en vigor hasta mucho tiempo después. Entonces, acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, ¿sale? Entonces, aquí es cuando ya empezamos a pasar con unos de los más sonados o más establecidos sucesos de la historia de México, que fue la huelga en la UNAM, que fue en febrero de 1999. ¿Sí? La Universidad Autónoma de Francisco Barnes de Castro anuncia un proyecto para modificar el Reglamento General de los Pagos y para efectuar modificaciones al pase automático, condicionado al promedio y al tiempo para que cada estudiante deba tratar en concluir el bachillerato. Además, el Plan Barnes contemplaba que en lo sucesivo los exámenes de ingreso de licenciatura eran realizados por el Ceneval. La protesta estudiantil contra estas disposiciones del rectorio dio origen al estallido de la huelga a partir del 19 de abril de ese año. Un conflicto que se prolongó durante 10 meses y que suscitó pues, en la huelga de la UNAM en febrero de 1999. Entonces, también como hecho histórico, el triunfo del PAN, que fue el 2 de julio del 2000. Triunfo del PAN del 2000. ¿Me puede repetir la fecha de la UNAM, por fin? Ok, en febrero de 1999. Gracias. La caravana zapatista, que fue el 1 de diciembre del año 2000. Sí, que fue cuando Vicente Fox anunció su firme intención de resolver el conflicto chiapaneco y ordenó el retiro de 53 retenes militares en la zona de conflicto. Ante estos gestos del presidente, SLN emitió un comunicado exigiendo el cumplimiento de 3 señales como condiciones, que fue el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la liberación y exoneración de los presos políticos zapatistas y el cierre de 7 campamentos del Ejército Federal de Chiapas. Hay que conocer que el ejército zapatista eran guerrilleros que en verdad atacaban con armas y con violencia ante el gobierno mexicano. Entonces, aquí ya empezamos con algo que nos va a sonar bastante conocido, que fue cuando México rompe relación con Cuba, que fue el 3 de mayo del 2004. ¿Sí? También la crisis de relación bilateral de México-Venezuela, que fue el 7 de noviembre del 2005. La prensa mexicana informó el conflicto entre Hugo Chávez y Vicente Fox, puesto que después de varios roces, el mandatario venezolano se refirió al presidente de México como cachorro del imperio. Inmediatamente México, después de esto, expresó el malestar al gobierno mexicano y determinó reducir las relaciones bilaterales a su máxima expresión. La ley Televisa, que se conoce como extraoficialmente las modificaciones de hechos de la ley federal en telecomunicaciones y la ley federal de la radio y la televisión. Esto pasó el 11 de abril del 2006. ¿Sale? Entonces, aquí es como damos fin a lo que es el gobierno contemporáneo dentro de esto. Entonces, únicamente para que tomemos en cuenta
el ejercicio que va a tener como pie este día 27, bueno, que va a iniciar el día 27, van a tener chance de hacerlo durante toda la semana y solo van a tener 2 oportunidades. Va a tener varios temas a elegir, que va a ser civismo, como la primera clase que vimos. No sé si recuerdan, civismo. También vimos sobre la República Mexicana. Todo esto está en la guía, recuerden. También vimos economía, que son las 3 económicas de las ciencias auxiliares y sus ramas, viéndolo de un lado filosófico. No sé si recuerdan, sobre el mercantilismo, liberalismo, sobre Grecia, sobre Roma, sobre la Edad Media. Mañana vamos a ver un repaso ya más oficial. Ahorita vamos a hacer un repaso así por encimita, nada más para que estén atentos de lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Sale? También vamos a ver sobre las cuestiones filosóficas dentro de la ética y la moral. La comparativa de la ética y moral dentro de una perspectiva filosófica. Digamos que es el tema principal dentro de la ética, dentro de la filosofía. ¿Sale? La historia universal, que aquí es donde ya empezamos de lleno con historia. Empezamos con la antigüedad, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, ¿sale? Entonces, pues la prehistoria, pues sí vimos algunas civilizaciones, tal es el caso aquí nada más vamos a ver las que están en la guía, las que vimos aparte, pues esas no van a estar en su ejercicio examen, ¿sale? Que va a ser Egipto, China, Grecia y Roma. La Edad Media, en el panorama de la Edad Media, los antecedentes, los acontecimientos, el surgimiento de nuevos desarrollos de las cruzadas, que también vimos las cruzadas, y distintos características tanto en arqueología como en enseñanzas arquitectónicas, culturales, religiosas, que afectaron hasta el día de hoy. No va a estar muy complicado, va a estar digerible para que no se me asusten, no se pongan nerviosos. Recuerden tomarlo no como examen como tal, sino como un ejercicio evaluatorio, ¿sale? E incluso su propio examen, siempre inténtenlo tomar como un ejercicio evaluatorio. No lo vean como un examen, porque ponerle la palabra examen ya es una carga mental muy fuerte. También vamos a hablar sobre la Edad Moderna. La Edad Moderna, acuérdense que se acuña desde el año 1453 hasta el 1789, ¿sí? En 1453, con la caída de Constantinopla, es cuando da inicio la Edad Moderna y finaliza con la Revolución Francesa en 1789, ¿sale? También vamos a ver sobre la Ilustración, qué fue la Ilustración, sobre la monarquía absoluta, sobre los precursores de la Ilustración, ¿sí? Sobre la independencia norteamericana, los aspectos que es el clasismo y el neoclasismo, clasicismo y neoclasicismo, perdón. Acuérdense que eso también lo vimos, sobre la revolución industrial. En sí va a estar sencillo, ¿sí? También vamos a ver sobre la edad contemporánea, que la edad contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hasta la desintegración de la URSS y la creación del CEI en 1991, ¿sale? Vamos a hablar sobre la primera revolución industrial, la segunda y la tercera. Acuérdense que se divide en 3. Aquí entra ya la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que también la emancipación de América, ¿sí? La Guerra de Sucesión, que acuérdense que también hablamos sobre eso, sobre el imperialismo, tanto ruso como en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la vamos a ver, vamos a tener un apartado específico de la Primera Guerra Mundial, un apartado específico de la Revolución Rusa, la situación después de la Primera Guerra Mundial que dio paso a la Guerra Civil Española, y esta, a su vez, intensificó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. También vamos a ver personajes importantes como es Adolfo Hitler, como Erwin Rommel, como Stalin, que es de Rusia, sobre la Guerra Fría, que es un tema también muy, muy importante que nos afectó muchísimo hasta los años 70, 80, hasta en México. Entonces, todos estos temas vamos a verlos de una manera
un poco más breve, pero para que vean específicamente. ¿Qué les parece si realizamos una guía para que ustedes estudien y no tengan que estudiarse toda la guía, valga la redundancia? Para que no tengan que estudiarse toda la guía, voy a marcarles los temas específicos que tengan que estudiar para que sea un poco más digerible y sea más sencillo. ¿Sale? También vamos a hablar sobre el origen ya en México, que es historia de México, pero viéndolo desde el mundo indígena mesoamericano. ¿Se acuerdan que iniciamos estos temas con el poblamiento del continente americano? Las teorías del estrecho de Bering, la Polinesia, el origen autóctono, el horizonte preclásico, el origen clásico, que acuérdense que el origen preclásico abarca desde el año 2500 al 500 antes de Cristo. El horizonte clásico, que también lo vamos a ver, abarca del año 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo. El horizonte posclásico, del 900 después de Cristo al 1300. ¿Sí? Y el horizonte histórico, de 1325 al 1500. Por ejemplo, en el preclásico vemos la actividad económica como el pleno dominio de la agricultura, ingeniería hidráulica, canales, terrazas y administración de excelentes desarrollos de comercio. En sociedad vemos como principal la vida sedentaria en pequeñas vías hasta 200 habitantes. Estructuras sociales jerarquizadas. ¿Sale? División del trabajo como campesinos, comerciantes, guerreros, burocracia sacerdotal, jefes y militares. Culturas principales dentro del horizonte preclásico en México. Fue la Olmeca en Veracruz y Tabasco, considerada como la cultura madre de Mesoamérica. ¿Sí? Entonces, gustan apuntar. La cultura madre de México en Mesoamérica es la cultura olmeca. ¿Sale? Otras culturas también, pues eran los premayas en Yucatán, los mixtecas y zapotecos en Oaxaca, bajo la influencia de los olmecas. Acuérdense que los olmecas tenían como influencia muy importante a todos los sucesores, ¿verdad? Los vestigios preclásicos fueron los 3 zapotes, la cabeza de olmeca, la expansión olmeca sobre el Valle de México y listo, con eso. En el horizonte clásico, que abarca del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo, fue uno de sus desarrollos en arquitectura, fue el desarrollo urbanístico, en organización, la expansión política y mercantil. Los logros y conocimientos sobresalen los mayas en astronomía y matemáticas. La intervención del cero, las fracciones aritméticas y los logaritmos. En el horizonte posclásico fue el 900 después de Cristo al 1300, está la arquitectura tolteca, es heredada de Teotihuacán, pero de menores proporciones. ¿Sale? La organización eran en alianzas militares y cambios políticos. Tal es el caso sobre la frontera norte de Mesoamérica en Hidalgo. El desarrollo, el origen del legendario, del calendario, la fundación de Tula, su relación con los cambios de la figura mítica Quetzalcóatl. Acuérdense que tenían relación tres doctrinas específicas que tenían a Kukulcán, que eran los mayas, Quetzalcóatl, que eran los olmecas, y otro que lo vamos a ver más adelante, porque no lo recuerdo bien. Entonces, en el horizonte histórico, que era de 1125 al 1500, comprende desde la fundación de Tenochtitlán hasta la llegada de los españoles. ¿Vale? Eso también lo vamos a ver. Calendario azteca, Tenochtitlán y el Templo Mayor. ¿Vale? Entonces, digamos que está una pregunta en su examen. ¿Cuáles son los tres vestigios arqueológicos más importantes dentro del periodo histórico? Tomando en cuenta que el periodo histórico fue de 1325 a 1500, que fue de la fundación de Tenochtitlán hasta la llegada de los españoles, pues yo les podría poner el calendario azteca,
Tenochtitlán, que fue la fundación de toda la ciudad, Tenochtitlán, y el Templo Mayor. ¿Sale? Nada más para que ahí lo tengan como en cuenta. ¿Sale? Calendario azteca, o calendario de Aztlán, Tenochtitlán como ciudad y el Templo Mayor. ¿Sale? Entonces, aquí es cuando pasamos a la época colonial, es cuando ya entra la conquista de los españoles. También vamos a ver esto en su examen. La expedición de Hernán Cortés, que fue de 1519 con Diego de Velázquez. La conquista de México, ¿sí? El virreinato de la Nueva España, acuérdense que eso lo vimos relativamente hace poco. Las principales autoridades de la Nueva España, la economía dentro de la Nueva España, y aquí ya vamos a pasar directamente a lo que fue la independencia de México entre 1810 a 1821, ¿sí? Que vamos a ver únicamente las causas de la independencia, tanto internas como externas, las etapas de la independencia, que acuérdense que se separa en 4 etapas, ¿vale? Sí, que la primera etapa abarca de 1810 a 1811, que es con Hidalgo, ¿sí? Primera etapa, 1810 a 1811, con Hidalgo, ¿sale? Con Miguel Hidalgo. Segunda etapa, de 1811 a 1815, perdón, con Morelos, con José María Morelos y Pavón. La tercera etapa, del 16 al 18, de 1816 a 1818, con la resistencia de Mina y Fray Servando de Teresa de Mier. ¿Sí? Mina y Fray Servando Teresa de Mier. ¿Sale? La cuarta etapa y última, que fue de 1818 a 1821, que fue la consumación, y las protagonizaron Guerrero e Iturbide. ¿Sale? También vamos a ver los 4 documentos importantes dentro de la cuarta etapa, que fueron, número 1, los sentimientos de la nación. Número 2, la Constitución de Apatzingán en 1814. Número 3, el Plan de Iguala. Número 4, el Tratado de Córdoba. ¿Sale? Estos 4 documentos o estos 4 tratados son importantes que los tengan en cuenta. Los tienen en su guía, tal y cual como vienen las descripciones de su guía. Es importante que las estudien porque son más digeribles, ¿sale? Entonces sí es importante que estudien de su guía. ¿Sí, dinos? ¿Cuándo es el examen? Se sube el 27 y tienen toda una semana para hacerlo, ¿verdad? Sí, se va a subir el 27 y tienen la semana para hacerlo, tienen 2 oportunidades. ¿Sale? Okay. Entonces, ahorita digo, ya como nos queda poco de la clase, pues vamos a hacer este pequeño repaso, y mañana ya creamos juntos lo que es la guía para su examen, o su temario, por así decirlo, para su examen, para que ustedes desarrollen esa guía. Y pues un repaso para que nos vayan a hacer. ¿Cómo? Fuera la guía, o sea, estaría bien que ahorita comprara la guía, ahí viene más bien. Sí, todo. Claro, o sea, es ideal que compren su guía para que puedan realizar el examen, ¿sí? Porque si no, o sea, tomen en cuenta que la información que les he brindado en esta clase es el tema ya desarrollado. En la guía viene un poco más sintetizado, entonces ustedes pueden tener la facilidad de estudiarlo con su guía, y pues tener más posibilidades de tener mayor entendimiento. Entonces sí es bien importante que tengan la guía. ¿Sale? Entonces, bueno, también pasamos a México de la independencia hasta la reforma, que es parte del siguiente tema. Sí, vamos a hablar sobre los liberales y los conservadores. Tiempo, sí terminé de decirles los 4 documentos, ¿verdad? Sí terminó. Okay. Súper. Entonces, los liberales y los conservadores. ¿Quiénes fueron los liberales y quiénes fueron los conservadores? ¿Sale?
También vamos a ver conflictos internacionales. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, Guadalupe-Hidalgo, ¿qué significó y qué fue lo que cambió? ¿Sale? También vamos a hablar sobre la Reforma. En la Reforma hablamos sobre Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, sobre el Plan de Ayutla, Melchor Ocampo, la Constitución de 1957. Mañana lo vamos a establecer bien, ¿eh? No se me asusten. Ahorita más estamos haciendo como un repasito para que estén ubicando bien. ¿Sale? La Revolución de Ayutla, ¿cuánto tiempo y por qué? Que eso lo tuvimos una tarea para conversarlo aquí durante la clase. No sé si recuerden. Sobre Benito Juárez, pues quién fue, cuánto tiempo estuvo en la presidencia y cuáles fueron sus principales mandatos y más importantes. Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Félix María Zuluaga y sobre el Plan de Tacubaya, ¿sí? También vamos a hablar sobre la Guerra de Reforma, que fue entre el bando liberal y el bando conservador. Acuérdense que uno de los principales exponentes del bando liberal era Benito Juárez. Uno de los principales del bando conservador era Félix Zuluaga, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron las características del ejército liberal? ¿Y cuáles fueron las características de los conservadores? ¿Sale? Entonces, la República Liberal contra el Imperio, que fue Benito Juárez frente a la intervención francesa. Eso también se va a ver. El Tratado de Londres, ¿sí? La intervención francesa. El Imperio de Maximiliano de Habsburgo, recuerden que hablamos sobre eso, que fue un poco de la conquista que sufrió México al régimen francés. La República Restaurada, dirigiéndose al porfiriato. Acuérdense que eso también lo hablamos hace relativamente poco. Entonces, vamos a hablar sobre la República Restaurada como materia de examen. Va a tener únicamente los papeles de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Sobre la Escuela Nacional Preparatoria, quién la instituyó y por qué, qué beneficios tenía, ¿sí? También pues los papeles importantes que tuvo Benito Juárez dentro de la República Restaurada. La dictadura porfirista, también esto vamos a hablar bastante sobre esto, ¿sí? Sobre toda la dictadura porfirista, sobre el régimen, sobre qué imponía, sobre el comercio exterior, sobre su pasión ¿por qué? Por las artes y por la cultura, cómo mejoró, pros y contras de la dictadura porfirista, ¿sí? Esto también como materia de examen. Pros y contras de la dictadura porfirista, ¿vale? La Revolución Mexicana, ¿cuáles fueron sus antecedentes y su desarrollo? ¿Sí? Para construir los sucesos y personajes que determinaron la Revolución Mexicana, tal es el caso de los antecedentes y causas, ¿sí? Vamos a hablar, voy a ponerles no todos los antecedentes que vimos, no todas las causas que vimos, pero pues vamos a ver unas cuantas, digamos unas 4 de cada uno, ¿sale? La Revolución Mexicana, ya como materia, cómo se inició, cuándo se inició, cuáles fueron pues sus causas y sus antecedentes, pues ya lo vemos, pero aquí ya cuándo inició. ¿Quién fue Francisco I. Madero? ¿Vale? Acuérdense que hablamos de él, ¿quién fue? ¿Sale? ¿Cuáles fueron sus principales aportes? El gobierno de Francisco I. Madero. ¿Quién fue Emiliano Zapata? ¿Y cuáles fueron sus aportes dentro de la Revolución Mexicana? ¿Sí? Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe. También vamos a hablar sobre la Guerra Cristera. Acuérdense que ahorita lo hablamos. ¿Sí? El Plan de Guadalupe. ¿Sí? El Plan de Guadalupe es muy importante. ¿Quién fue Francisco I. Madero? ¿Quién fue el presidente José María Pino Suárez? Bueno, ya sabemos que fue un presidente, pero ¿qué pasó con él?
uno de los sucesos más importantes dentro del gobierno de Francisco I. Madero. ¿Sale? La Constitución de 1917. También vamos a hablar específicamente dentro del periodo de la Revolución Mexicana, el artículo 3, apúntenlo si quieren, el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123. ¿De qué hablaban y a qué se refieren y qué es lo que garantizaban? ¿Sale? Los regímenes postrevolucionarios y la consolidación del Estado de México. El gobierno de Venustiano Carranza, ¿sí? El gobierno de Álvaro Obregón, el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Guerra Cristera, cómo se afectó. Acuérdense que el gobierno de Plutarco Elías Calles fue de 1924 a 1928, pero finalizando su mandato, él seguía teniendo poder dentro del gobierno. Entonces la Guerra Cristera fue suscitada de 1927 a 1929, ¿sale? Acuérdense que ahorita acabamos de ver sobre el maximato, también va a venir en su examen. Sobre el presidente interino Portes Gil, Emilio Portes Gil, ¿cuánto duró? Sobre el gobierno interino también de Pascual Ortiz Rubio, que fue de 1930 a 1932. El gobierno provisional de Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934, para darle paso al gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. ¿Qué fue el CTM y cómo se creó? ¿Qué fue el CNC? CNC. ¿Y cuándo se creó? La expropiación petrolera, ¿en qué año fue? El gobierno de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1943. Acuérdense que también vamos a ver las organizaciones empresariales en México en el régimen de Manuel Ávila Camacho, que fue la CONACINTRA, si gustan apuntarlo, CONACINTRA, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. CONACINTRA es Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. El CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial. Y la CONCAMIN, que es CONCAMIN. CONCAMIN, ¿sí? Que es la Confederación de Cámaras de Industrias de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? Confederación de Cámaras de Industrias de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? También vamos a hablar sobre el papel de México en la Segunda Guerra Mundial, cómo se perjudicó y cómo se benefició, sobre el gobierno de Miguel Alemán Valdés, sobre el gobierno de Adolfo López Mateo, sobre el gobierno de Luis Echeverría, sobre el gobierno de López Portillo. Acuérdense que fue una persona muy corrupta. Sobre el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue el de la renovación moral y social en México, que fue uno de los mejorcitos que hemos tenido. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. ¿Sale? También sus periodos, sus principales aportes dentro de México, todo esto, ¿verdad? Ya en el México contemporáneo, las elecciones federales de 1988, la creación de la IFE, de la FOBAPROA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sale?
Y pues prácticamente sería todo, digamos, lo más importante. Ya mañana vamos a hacer el repaso ya más a fondo. También vamos a ver sobre la huelga de la UNAM, sobre el triunfo del PAN en el año 2000. Vamos a hablar un poco sobre la ley Televisa, sobre la crisis en la relación bilateral México-Venezuela, ¿sí? Y el suceso muy importante que es que México rompe relaciones con Cuba, ahí por unos asuntos con Estados Unidos. El conflicto de Oaxaca y la sucesión presidencial del 2006. ¿Sí? Y ya pues cuando empieza el gobierno de Calderón, y así vamos a dar fin con México contemporáneo. Y pues también tomar en cuenta que vamos a poner este ejercicio examen el día de mañana es 27, mañana vamos a dar el repaso y ya para que puedan presentar su examen, ¿sale? Repitiéndoles, van a tener toda una semana para hacerlo y 2 intentos únicamente, ¿sale? Para que estudien súper bien y tengan todo en cuenta, ¿sale? Bueno, pues sería todo por mi parte.